que es una patología que tiene pues es la complicación o la consecuencia de otras patologías, ¿no? Por ejemplo, de la hipertensión, de las valvulopatías, de la cardiopatía isquémica, etcétera, que afecta tanto la estructura como la función cardíaca. Y hemos visto también que tenemos mecanismos compensatorios, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos otros mecanismos, ¿no? Como el sistema nervioso autónomo, que se activan por un tiempo y luego juegan un papel en contra del paciente. Entonces vamos a continuar con este tema. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué tratamos a los pacientes con falla cardíaca? El principal objetivo, chicos, es tratarlos en un estadio A. Recuerdan, hay 4 estadios. Estadio A, B, C, D. El estadio A es cuando el paciente tiene los factores de riesgo, o sea, es hipertenso, es diabético, es valvular, etcétera, pero no tiene todavía alteración en la estructura del corazón y tampoco tiene síntomas de falla cardíaca. El estadio B es cuando el paciente tiene estas patologías, estas comorbilidades, pero el paciente no tiene síntomas, ¿no? Pero ya tiene falla estructural. El estadio C es cuando ya tiene síntomas, tiene falla estructural y tiene las patologías, la comorbilidad. Y el estadio D es cuando ya el paciente tiene síntomas, tiene alteraciones estructurales, pese a que ya le estamos dando tratamiento. Entonces, nuestro objetivo principal debe ser que el paciente no llegue a hacer los síntomas, no llegue a hacer alteraciones estructurales, ¿no? Y eso, ¿en qué estadio se puede actuar? En el estadio A. Si ya sabemos que el paciente es hipertenso, que el paciente es diabético, que el paciente tiene una patología valvular, por ejemplo, ¿no? Se debe indicar que el paciente pues reciba tratamiento quirúrgico. Si es una patología valvular, se debe hacer un adecuado control de la hipertensión, adecuado control de la diabetes, etcétera, ¿no? Para que el paciente no llegue a pasar de este estadio A. Muy importante también, chicos, es disminuir las rehospitalizaciones que tienen estos pacientes. Cuando el paciente ya tiene diagnóstico de falla cardíaca, como hemos visto, si abandonan el tratamiento, ¿no? Hay muchos pacientes, por ejemplo, asegurados que dicen, no me dan la cita, entonces lo dejan el tratamiento hasta que consigan la cita. Abandonan el tratamiento, tienen una dieta donde abusan de la sal, de los líquidos, a veces toman AINES, ¿no? Y se descompensan. Y muy frecuentemente los pacientes con falla cardíaca se descompensan por infecciones, ¿no? Cualquier infección, una infección urinaria, una infección, una neumonía, los va a descompensar y lastimosamente el paciente va a tener que ser hospitalizado frecuentemente. Entonces esto disminuye el nivel de vida del paciente. En una de esas hospitalizaciones pasa algo, ¿no? Puede haber una reinfección por un germen intrahospitalario. A veces el paciente ya no sale de esa hospitalización. Entonces tenemos que hacer que el paciente disminuya las rehospitalizaciones. Esta es la falla cardíaca, como ya les digo, una vez que coge al paciente, ya Ahora, en cuanto al tratamiento, el objetivo es mejorar los síntomas, disminuir las hospitalizaciones, como ya hemos dicho, y prevenir la muerte prematura. Como en todo síndrome, en toda enfermedad, primero vamos a tener medidas generales, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas generales? Por ejemplo, que el paciente hay que tratar adecuadamente sus comorbilidades. Si es hipertenso, un adecuado control de la presión arterial. Si es diabético, un adecuado control de la diabetes. Perdón. Aló.
anémico, por ejemplo, la anemia es una enfermedad que va a aumentar los requerimientos metabólicos del paciente. Entonces hay que corregir la anemia. Ahora ya hay estudios donde el administrar hierro mejora el pronóstico de los pacientes. Entonces hay que mejorar toda la comorbilidad, ¿no? Si tiene enfermedad, por ejemplo, aterosclerótica, también hay que tratarla adecuadamente. En cuanto al alcohol y el tabaco, obviamente están contraindicados en un paciente con falla cardíaca, ¿no? Se debe indicar al paciente que no debe consumir alcohol y no tabaco. Hay que evitar también otras drogas como los AINES. Está contraindicado el uso de AINES, pero es cierto que también hay pacientes que tienen otra patología, aparte de la falla cardíaca, por ejemplo, pueden tener enfermedad gotosa o pueden tener enfermedades reumáticas que necesitan calmar su dolor con AINES, pero se ve que estos AINES pues hacen que la enfermedad progrese más rápidamente y lleve a la muerte al paciente. Los calcioantagonistas están también contraindicados, fíjense, están contraindicados en lo que es la falla cardíaca. El único calcioantagonista que se puede usar es el amlodipino, ¿no? En caso de que el paciente tenga falla cardíaca y sea hipertenso y se necesite controlar esa hipertensión, se puede usar el amlodipino. Pero otros calcioantagonistas tipo diltiazem, tipo verapamil están contraindicados en falla cardíaca. Otros medicamentos, como por ejemplo los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, chicos, hay los cardioselectivos y los no cardioselectivos. No todos los beta bloqueadores se pueden usar en falla cardíaca. Por ejemplo, los beta bloqueadores tipo el atenolol, el propranolol, esos están contraindicados en falla cardíaca. Los que se pueden usar son el bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol, el nebivolol. Los antiarrítmicos, ¿no? Pese a que muchos pacientes con falla cardíaca tienen arritmias tipo fibrilación auricular, tampoco mejoran la sobrevida, ¿no? Pero si es necesario usar, se tiene que usar si es que el paciente está en arritmia. Las vacunas se tiene que indicar que sí el paciente tiene que ser vacunado, ¿no? Contra influenza, contra neumococo, porque ya sabemos que cualquier infección lo puede descompensar a nuestro paciente. En cuanto a las medidas generales, la dieta es importante. La dieta del paciente tiene que ser una dieta baja en sal, no baja en cloruro de sodio, porque este cloruro es el que va a ir acumulando líquido. Ya sabemos que estos pacientes no pueden manejar líquido, ¿no? Rápidamente se congestionan. Tiene que ser una dieta rica en verduras, rica en proteínas, pero por ejemplo, de carnes magras, ¿no? Hay que controlar un peso adecuado. No le conviene, pero de por sí el paciente con falla cardíaca también baja de peso, ¿no? Ahora, en cuanto a la actividad física, chicos, por más que el paciente esté agitado, disneico, el paciente con falla cardíaca no puede estar en reposo. Una vez que se compensa, el paciente tiene que hacer actividad física. De repente no una gran actividad, pero por lo menos caminar, ¿no? Caminar 1 cuadra, 2 cuadras, de acuerdo a la tolerancia del paciente. En cuanto al tratamiento medicamentoso, como ya hemos visto en la fisiopatología, ¿qué va a estar activado en este paciente? Está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona y está activado el sistema nervioso autónomo o simpático. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Tenemos que usar drogas que bloqueen estos dos sistemas. Vamos a tener las drogas de primera línea. ¿Y cuáles son las drogas de primera línea? Los de primera línea son los diuréticos. ¿Por qué los diuréticos? Porque ya hemos visto que estos pacientes, al estar activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética, ¿qué hacen? Retienen líquido. Entonces, el paciente con falla cardíaca, ¿qué es el síntoma que más le molesta al paciente? La disnea, la ortopnia, la disnea paroxística nocturna, ¿no? Se congestiona el paciente y no puede respirar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que calmar los síntomas del paciente. Entonces, con diuréticos, que si el paciente está en emergencia, tenemos diuréticos por vía endovenosa, y si el paciente está compensado, tenemos diuréticos por vía oral a dosis menores. Entonces, el primer medicamento en falla cardíaca, chicos, es el diurético. No porque mejore la sobrevida del paciente, ¿no? Con el diurético no vamos a hacer que el paciente viva más tiempo, más años, no.
Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a calmar, vamos a bajar la congestión del paciente. En cuanto a los diuréticos, tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, los diuréticos de asa, ¿no? Tipo furosemida, que hay endovenosa y también hay vía oral. Tenemos la hidroclorotiazida, tenemos los ahorradores de potasio, etcétera, ¿no? La indapamida también. Entonces acá vemos, ¿no?, que no mejora la sobrevida del paciente. Entonces acá tenemos, miren, los diuréticos de asa, los tiacídicos, ¿no?, y los ahorradores de potasio también. Si el paciente está congestionado, no le vamos a dar vía oral, ¿no? Tendremos que darle primero vía endovenosa. Una vez que lo sequemos al paciente, ¿qué quiere decir? Que ya no esté con edemas, que no tenga ingurgitación, que no haya hepatomegalia, ¿no? Ahí recién podemos darle una dosis a vía oral. El segundo medicamento de primera línea, chicos, es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? O conocidos como YECA, porque hemos visto que este es un mecanismo que está activado en estos pacientes. En cuanto a los YECA, tenemos varios. Tenemos el captopril, el enalapril, el lisinopril, ramipril, etc. Entonces, los YECA, chicos, son una droga de primera línea. Necesitamos bloquear este sistema renina-angiotensina, pero no lo vamos a bloquear con dosis bajas, ¿no? Por ejemplo, la dosis adecuada para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona de captopril, cada tabletita de captopril, cada pastillita de captopril viene de 25 miligramos. La dosis para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona es de 50 miligramos cada 8 horas. Significa darle 2 pastillas de captopril cada 8 horas. Ahí recién estaríamos bloqueando el sistema renina-angiotensina. Pero, ¿qué pasa con el paciente con falla cardíaca? Tiende a ser hipotensión, ¿no? Y también tiende a ser falla renal. Entonces tenemos que ir viendo cómo están cómo está su urea, cómo está su creatinina. Porque si a un paciente con falla cardíaca le empezamos de frente dosis máximas de captopril, ¿qué va a pasar? El paciente puede chocarse, ¿no? Puede hacer una hipotensión, puede hacer falla renal. Por eso es que los YECA tenemos que empezar al paciente cuando tiene una presión estable a dosis bajas, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, medio captopril cada 8 horas. Después, al día siguiente, si ha tolerado bien, si el paciente tiene buena presión, su urea, su creatinina está bien, se le puede ir subiendo a una pastillita, ¿no? De acuerdo a que tolere el paciente, pero la dosis para bloquear es alta, ¿no? Son dos tabletitas, por ejemplo, de captopril cada 8 horas, y eso tenemos que ir tanteando en el paciente, ¿no? O sea, titulando, no tanteando, titulando. Si mi paciente hoy día ha recibido medio, mañana puede recibir 1 cada 8 horas y ver cómo va la presión, cómo van los marcadores de la función renal. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene, por ejemplo, alergia a los YECA, ¿no? Muchos pacientes con captopril, con enalapril van a presentar tos, ¿no? Es una tos seca, es una tos que muchas veces es tan exigente que el paciente lo deja el medicamento porque se siente mal. Entonces, para esos pacientes tenemos lo que son los ARA2, ¿no? Que son los antagonistas del sistema renina-angiotensina. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el losartán, tenemos el valsartán, telmisartán, tenemos el candesartán, etc. Entonces, para esos pacientes podemos usar los ARA2, que también estaríamos bloqueando este sistema, ¿no? Este mecanismo. Ahora, ¿cuáles son los principales efectos adversos de los YECA? Miren, la tos es lo más frecuente, ¿no? Pero también nos puede referir cefalea. Si el paciente es alérgico, puede hacer angioedema, reacciones alérgicas, disminución del sentido gustativo, del gusto, edema, diarrea, hipotensión. Casi todos hacen hipotensión porque es pues un medicamento que hipotensa, ¿no? Entonces pueden hacer también estenosis de las arterias renales. Ahora, en pacientes que son gestantes, por ejemplo, las gestantes, los YECA están contraindicados. Nunca, chicos, pueden dar un captopril, un enalapril a una gestante. Tampoco pueden dar un ARA2.
¿Por qué? Porque va a producir muerte fetal, ¿no? O sea, hay gestantes que hacen falla cardíaca. En ellos contraindicado los YECA, contraindicado los ARA por muerte fetal. ¿Pasan a la leche materna? Sí pasan, pero en mínimas cantidades, ¿no? Ahora, también hemos visto que está activado el sistema nervioso autónomo o simpático. ¿Qué tenemos que hacer? Bloquear este sistema. ¿Con qué vamos a bloquear? Con un beta bloqueador, ¿no? Entonces vamos a necesitar los bloqueadores beta adrenérgicos. Entre ellos los que vamos a usar, por ejemplo, son el carvedilol. No podemos usar el carvedilol, podemos usar el bisoprolol, podemos usar el metoprolol, como ven acá. ¿Qué otros betabloqueadores no podemos usar? Recuerden, atenolol no, propranolol tampoco, ¿no? Esos no se pueden usar. Pero miren, versus se ha hecho varios estudios, ¿no? Donde se ha visto que los betabloqueadores sí mejoran la sobrevida del paciente. Incluso hay un estudio que es muy... hay estudios conocidos, como vemos acá, ¿no? Miren, del carvedilol con un placebo hay mejora, igual con el bisoprolol, con el metoprolol. Entonces, estos medicamentos sí mejoran la sobrevida del paciente. Ahora, estos son estudios que se han hecho, miren, es una comparación entre YECA y ARA, ¿no? Entonces vemos que con el losartán también podemos bloquear el sistema renina-angiotensina, igual que con el captopril. Miren que no hay una gran variación. Entonces los ARA no han demostrado ser superiores a los YECA. Los YECA y los ARA tienen la misma acción, pero como hemos visto, los YECA tienen mayores reacciones adversas en el paciente. Por eso es que se prefiere un ARA cuando hay estas reacciones con los YECA. Acá también se ha demostrado con este estudio Valen que así como con el losartán se puede bloquear con el valsartán. Entonces podemos usar eso. Ahora, siempre, chicos, un paciente con falla cardíaca debe recibir un bloqueador de la aldosterona, tipo espironolactona, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen cuáles son los efectos de los inhibidores de la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio, la excreción de potasio, ¿no? Ya hemos visto que la aldosterona pues es vasoconstrictor, ¿no? Entonces acá, ¿qué hace la aldosterona? Promueve la remodelación a nivel de lo que es el corazón, la disfunción endotelial, disminuye la recaptación de noradrenalina, etc. Entonces tenemos que bloquear a la aldosterona. Todo paciente con falla cardíaca tiene que recibir bloqueantes de aldosterona. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos la espironolactona, la carenenona y la eplerenona. Se ha hecho un estudio, el estudio RALES. Este estudio es muy conocido porque ha dividido en dos grupos: pacientes que reciben espironolactona, pacientes con falla cardíaca que reciben espironolactona y pacientes con falla cardíaca que reciben un placebo. Entonces, mientras se daba el estudio, ¿qué ha pasado? Se ha visto que los pacientes con falla cardíaca que reciben espironolactona se benefician grandemente del medicamento. Entonces, por eso es que este estudio no ha llegado a terminar, porque se ha visto como antiético no darle a este grupo de pacientes la oportunidad de que mejoren con la espironolactona. Entonces, el estudio ha quedado a medias, ¿no? No se ha podido llegar a términos, no hay conclusiones del estudio, porque es antiético. ¿Cómo voy a tener un grupo que le voy a dar un medicamento que le hace bien y al otro grupo no le doy el medicamento, ¿no? Entonces eso se ha visto como antiético. Y en este estudio RALES se ha demostrado que hay mejora de la sobrevida de los pacientes cuando usan espironolactona. Ahora, la espironolactona también tiene efectos adversos. Por ejemplo, va a producir ginecomastia, ¿no? Los pacientes varones son los más afectados
afectados porque les crecen las mamas, hay impotencia, disminución de la libido, hay hirsutismo, cambios en la voz, diarrea, gastritis, somnolencia, ataxia, confusión, cefalea, erupciones en la piel, ¿no? Se ha visto también, por ejemplo, que puede haber en animales de experimentación, en ratas, se ha visto crecer tumores malignos, ¿no? Pero sin embargo, si ponemos en una balanza, ¿no? Los efectos pues benéficos para un paciente con falla cardíaca son grandes, ¿no? Entonces, si no tiene estos síntomas o si el paciente puede tolerar, hay que darle la espironolactona y darle a dosis bajas, ¿no? No necesitamos darle una gran dosis. Ahora, en estos pacientes que han tenido muchas reacciones adversas, se ha hecho otro estudio, ¿no? Que es el estudio EFESUS. En el estudio EFESUS se ha visto que se puede usar el otro inhibidor de la aldosterona, que es la eplerenona. La eplerenona, como vemos, tiene también efectos benéficos para el paciente con falla cardíaca. El problema es el costo, ¿no? Es un medicamento más caro, pero si el paciente tiene opción a adquirirlo, se va a beneficiar de eso, ¿no? Ahora, entonces miren, con esta eplerenona disminuye las rehospitalizaciones, mejora la sobrevida del paciente. Ahora, chicos, hay otros medicamentos que no están en esta lista, que son, por ejemplo, ustedes ya lo habrán escuchado, los ARNI, por ejemplo, ¿no? Los ARNI, que es la asociación del sacubitrilo más el valsartán. Estos medicamentos mejoran la sobrevida del paciente, el problema es el costo. Y últimamente, chicos, recién desde el año pasado, se ha visto, según los estudios, que tenemos los inhibidores de la SGLT2, que son tipo, ¿cómo se llama? Ay, se me ha ido. ¿Cómo se llama? No. Los inhibidores de la SGLT2 son la empaglifosina y dapaglifosina. Estos medicamentos, chicos, los inhibidores de la SGLT2, que son la dapaglifosina y la empaglifosina, al principio salieron porque mejoraban la sobrevida de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. Incluso se ha visto que después de 4 semanas del uso de estos medicamentos, se ha comprobado que mejora la función del ventrículo izquierdo, o sea, mejora la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces han sido aprobados para los pacientes con falla cardíaca que tienen una baja fracción de eyección. Sin embargo, el último año también se ha visto, según los estudios, que estos medicamentos, estos inhibidores de la SGLT2, que son la dapaglifosina y la empaglifosina, mejoran también la sobrevida de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces ese es un gran avance para nosotros porque ya tenemos qué opción darle al paciente, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen falla cardíaca después de un infarto extenso. Entonces ahí nos quedábamos cortos, no teníamos más que darle que los YECA, que los betabloqueadores, pero ahora ya tenemos las empaglifosinas y las dapaglifosinas que van a mejorar la función del paciente a partir de las 4 semanas de uso del medicamento. Bueno, acá en esta tabla tenemos más o menos las dosis, ¿no? En cuanto a los beta bloqueadores, chicos, los beta bloqueadores tipo bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol, que son los únicos que están recomendados en falla cardíaca, también hay que tener en cuenta en qué momento iniciar al paciente. Si el paciente, por ejemplo, está descompensado, ¿qué quiero decir? Que el paciente está edematizado, está con ingurgitación, está con crépitos en los pulmones, o sea, está con congestión, no se le puede iniciar beta bloqueadores. ¿Cuándo iniciamos beta bloqueadores? Primero, cuando el paciente está seco, o sea, cuando no hay retención de líquidos. Cuando el paciente está en una clase funcional 1 y clase funcional 2, ahí puedo empezarle beta bloqueadores. ¿Qué pasa si mi paciente
está congestionado, está edematizado, está en clase funcional 3 o clase funcional 4. Si a ese paciente le empezamos beta bloqueadores, lo vamos a encharcar más al paciente, ¿no? Se va a congestionar más. Entonces, primero secamos al paciente con diuréticos y una vez que ya está seco en clase funcional 1 o clase funcional 2, recién empezamos con los beta bloqueadores. Ahora, la dosis de beta bloqueadores no hay una dosis por kilo. Hay pacientes que pueden recibir dosis altas y pacientes que reciben dosis bajas. ¿Cómo sabemos si está beta bloqueado el paciente? Muy bien, por la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezarle dosis bajita, porque no sabemos qué dosis le vamos a dar a ese paciente. Digamos que mi paciente con falla cardíaca ya está compensado, ¿no? Ya no está edematizado, pulmones limpios, le empezamos, por ejemplo, el bisoprolol. El bisoprolol viene en pastillitas de 2.5, de 5 y de 10. Entonces, podemos empezar con la mitad de 2.5. ¿No? Hay que ver, también son hipotensores porque bajan la frecuencia cardíaca. Entonces vemos si mi paciente al día siguiente tiene buena presión, continúo con esa dosis una semana. O sea, recuerdan que los YECA íbamos titulando diario, ¿no? Diario podemos subir la dosis. Con los beta bloqueadores, chicos, tenemos que titular cada semana. Si a la semana mi paciente está con una frecuencia cardíaca que todavía no está bradicárdico, pero ha mantenido buena presión, no se ha congestionado, a la semana le voy a subir la dosis a 5 miligramos. La cosa es que mi paciente tiene que estar beta bloqueado, ¿no? Si con 5 miligramos ya está beta bloqueado, ahí lo dejo a mi paciente. No tengo por qué ir escalando como en los YECA hasta una dosis máxima. Con el beta bloqueador solo buscamos que el paciente esté beta bloqueado. ¿Y cómo sé que está beta bloqueado mi paciente? Si su frecuencia cardíaca es menos de 60, ¿no es cierto? Si está bradicárdico, si está menos de 60, yo digo, ya está beta bloqueado, lo dejo con esa dosis. En algunos pacientes la dosis puede ser 2.5, en algunos puede ser 5, en algunos puede ser 10 y recién estar beta bloqueados. Ahora, tampoco vamos a buscar que el paciente esté pues con una frecuencia de 30 por minuto, ¿no? El paciente con 30 se puede descompensar, puede presentar un síncope. La frecuencia ideal, chicos, de un paciente que queremos que esté beta bloqueado es entre 40 y 60. O sea, si está en 50 es ideal, ¿no? Entre 40 y 60, más de 40. Si mi paciente con beta bloqueo está con menos de 40, tengo que ir disminuyendo la dosis, porque el paciente puede presentar síncope en cualquier momento, o sea, se puede bloquear pues el paciente. Entonces, lo ideal es tenerlo entre 40 y 60. Si con esa dosis, digamos que con 2.5 de bisoprolol, que es una dosis bajita, mi paciente ya está con frecuencia de 50, ahí lo dejo. No tengo por qué aumentar la dosis, ¿no? Entonces, el beta bloqueo, ¿qué nos indica? Si el paciente está bradicárdico, nos está indicando que el paciente está beta bloqueado. Y la titulación de los beta bloqueadores es semanal, ¿no? No es como el caso de los YECA, que él lo puedo ir titulando diariamente. Entonces tenemos acá los YECA, los beta bloqueadores, los ARAS, tenemos los inhibidores de la aldosterona, los ARNI, que ya hemos dicho, sacubitrilo más valsartán, y acá también tenemos, más importante, lo que son los inhibidores de la SGLT2, que son dapaglifosina y empaglifosina. Ahora, otro tipo de medicamentos, por ejemplo, los digitálicos. Los digitálicos, chicos, no mejoran la sobrevida del paciente, incluso puede aumentar la mortalidad del paciente, pero sin embargo tenemos pacientes con falla cardíaca que son fibriladores, pacientes que tienen baja fracción de eyección y empiezan a hacer fibrilaciones con respuesta alta, o sea, con taquicardia, ¿no? En ese caso, si el paciente tiene fibrilación más taquicardia y tiene baja fracción de eyección, tenemos que usar los digitálicos. Acá ya no podemos usar los antiarrítmicos porque mi paciente no va a volver a ritmo sinusal, ya es un corazón grande, dilatado, ya no va a volver, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Controlar frecuencia cardíaca. ¿Y con qué controlamos frecuencia cardíaca? Con digitálicos. Los digitálicos son cronotrópicos negativos. ¿Qué quiere decir? Que bajan la frecuencia cardíaca, y son inotrópicos positivos, o sea,
aumentan la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, con falla cardíaca, fibrilador y empieza a hacer taquicardia, tenemos que usar digitálicos. Los digitálicos tipo digoxina, tenemos también digitálicos endovenosos como el anatócido, ¿no? Entonces, si el paciente está, por ejemplo, con una fibrilación con respuesta alta, ¿no? Ya tiene falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, podemos usar el anatócido, que es endovenoso. Una vez que ya la frecuencia cardíaca baja menos de 110, ya podemos pasar a vía oral, que es la digoxina de 0.25. Siempre tener en cuenta que la digoxina nos puede dar intoxicación digitálica, ¿no es cierto? Ustedes ya habrán escuchado de esto. Vamos a ver cuando hay alteraciones electrocardiográficas que nos sugieren intoxicación digitálica. Entonces, ¿y esto por qué se da? Porque muchas veces combinamos la digoxina con diuréticos, por ejemplo, furosemida vía endovenosa, y ¿qué hacemos? Le bajamos todo el potasio al paciente, porque el paciente con diuréticos, chicos, no solamente elimina agua, elimina sodio, elimina potasio. Entonces, a eso más la digoxina hacen la intoxicación digitálica por la hipocalemia. Entonces, siempre hay que estar viendo si el paciente está usando digitálicos, hay que estar dosando cómo estará su potasio, cómo estará su sodio, y se puede usar pues lo que son ahorradores de potasio tipo espironolactona para que el paciente no llegue a la intoxicación digitálica. Como ven acá, no hay gran mejoría, o sea, no mejora la sobrevida en relación al placebo, ¿no? Pero mejoramos sí la sintomatología del paciente. Incluso hay puede haber mayor mortalidad en pacientes que usan digitálicos. Otros medicamentos, por ejemplo, tenemos la ivabradina. La ivabradina, que no lo tenemos en el Perú, no lo usamos, pero también es un medicamento que no mejora la sobrevida del paciente, ¿no? En poblaciones especiales, por ejemplo, en pacientes de raza negra, se puede usar la hidralazina o el nitrato de isosorbide. Ahora, la anticoagulación también se tiene que usar, pues si el paciente, por ejemplo, es fibrilador, o si el paciente tiene baja fracción de eyección, o si vemos que en las cavidades, como en el corazón insuficiente, están las cavidades dilatadas, se forman coágulos, ¿no? La sangre está dando vueltas en las aurículas y se van formando trombos, coágulos, y esos coágulos pues se pueden desprender en cualquier momento. Entonces tenemos que usar los anticoagulantes, ¿no? Tipo warfarina, por ejemplo. Entonces, como ven, chicos, el tratamiento de la falla cardíaca, primero hay que aliviar al paciente, ¿no? Con los diuréticos. Luego hay que bloquear los mecanismos que se han ido activando en el tiempo que se ha producido la falla cardíaca, y también tenemos medicamentos que mejoran la sobrevida del paciente. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene falla cardíaca y todavía está en ritmo sinusal, se puede poner un resincronizador, ¿no? Que es como un marcapaso igual, ¿no? Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene arritmias malignas tipo fibrilación ventricular, se puede usar un desfibrilador implantable, ¿no? Que es igual como ven acá este dispositivo que se coloca en el pecho. Se hace un bolsillito entre lo que es el tejido celular subcutáneo y el músculo, y ahí se coloca, ¿no? Y el cablecito llega hasta la aurícula derecha. Entonces, una vez que el paciente empieza a hacer la fibrilación ventricular, ¿qué hace? Lo descarga, ¿no? Lo desfibrila, este desfibrilador implantable. Por ejemplo, se puede colocar ese tipo de dispositivos. O los resincronizadores igualmente, pero siempre y cuando el paciente todavía esté con ritmo sinusal y tenga una fracción de eyección menor al 35%. Una medida, ya lo último que se puede hacer pues es el trasplante cardíaco, ¿no? El trasplante cardíaco, pero ya sabemos que no es como el trasplante renal. O sea, el riñón lo pueden congelar y lo pueden llevar, por ejemplo, a otro sitio, ¿no? Pero en el corazón, chicos, tiene que ser prácticamente de muerte cerebral a paciente, ¿no? No puede estar congelado.
Ahora también el tiempo que le da de vida al paciente pues son de 5 años, ahora ya han aumentado un poco más el tiempo, entonces no es mucho tiempo, o sea, no es tampoco frecuente tener donantes de corazón, ¿no? Porque no puede ser pues de cadáver ya, entonces es difícil para los familiares que hasta el final tienen una esperanza de que el familiar viva, entonces no dan la autorización para que se pueda donar el corazón. Entonces, como última medida ya tenemos lo que es el trasplante cardíaco, que como vuelvo a